Entonces, en la evolución, otros signos, cambios en la coloración del paciente, tipo de alimentación, si viven con animales, si presentan lo mismo. ¿Por qué será necesario eso? Para ver si es algo viral, si no es una enfermedad de tipo mojillo, donde perreras o algo así. ¿Dónde vive? Para saber en la zona climática donde está. Puede vivir en Algeciras, es lo mismo que vivan en Algeciras, que vivan en Iguano, bien, que vivan en el Caguán. Caguán de acá, no el Caguán de acá. Bien, seguido a eso, tenemos el inicio del examen físico. Y el inicio del examen físico se hace a partir de las constantes fisiológicas. Esas constantes fisiológicas, ¿para qué nos van a servir? Muchacho. ¿Cómo es que es su nombre? Alejandro. Alejandro. Pues nos ayuda a determinar cómo el estado del paciente, ¿no? Pues para ellos nos dice la presión arterial, la frecuencia cardíaca. Da como una idea general de cómo está el paciente de momento. Bien. ¿Alguien quiere decir algo más? Allá la niña amarillo que no la ve. ¿Qué nos dice la constante fisiológica? Ya Alejandro, sí. Alejandro nos ha dicho algo. El estado del animal. Listo. Nos va a determinar el grado de estabilidad fisiológica del paciente. Es decir, realmente nos va a indicar qué tan grave está, qué tan comprometido está todos sus sistemas orgánicos, para saber si ese paciente requiere una intervención más urgente o menos urgente. Si tuviéramos una deshidratación del 9 o el 10%, muy seguramente pues no vamos a esperar a hacer un examen físico, sino a estabilizarlo. Entonces, esas cosas, para eso es que nos va a servir las constantes fisiológicas, además de, obviamente, correlacionarlas con el motivo de consulta y la anamnesis del paciente y con todo lo que encontremos en este paciente. Entonces, aquí tenemos una presión arterial de 175 sobre 110. Esos valores corresponden a los valores sistólicos y diastólicos. Una frecuencia cardíaca de 120, una frecuencia respiratoria de 60, un pulso débil, unas mucosas cianóticas craneales y caudales, un tiempo llenado capilar de 3 segundos, una temperatura de 37 grados para un paciente de 24 kilogramos. ¿Qué raza era? ¿Qué raza? Pastor alemán. Pastor alemán. Ah, un pastor alemán con 24 kilos. Ya eso está bajo de peso. Es un paciente que perfectamente debe estar por 32-35 kilos. Quiere decir que nos ha perdido bastante peso. Bien. Empecemos. ¿Qué nos dice eso? La frecuencia respiratoria está elevada. La frecuencia respiratoria está elevada. ¿Eso cómo se llama en términos clínicos, en términos médicos? ¿Cómo le vamos a colocar a la historia de ese paciente, o cómo la vamos a denominar nosotros médicamente? El incremento de la frecuencia respiratoria. ¿En su nombre es? Caterina. Se llama taquipnea. Todo lo que sea de aumento en frecuencias es taqui. ¿Sí? Taquicardia, taquipnea. Y todo lo que sea de una disminución es bradi. Bradicardia, bradipnea. Entonces tenemos una taquipnea. ¿Qué más tenemos? Anormalidades. La presión arterial. Ok. Tenemos una presión arterial de 175 sobre 110, sabiendo de que lo normal es 120-80. Llenado capilar. El tiempo llenado capilar. El tiempo llenado capilar está aumentado. Debe estar ¿hasta dónde? 2. Hasta 2. Menor de Sí. ¿Y qué nos puede estar diciendo eso? Alguna. Que hay un grado de deshidratación. Todavía no lo hemos estimado, pero está deshidratado.
Ah, La frecuencia cardíaca también. elevada. Los rangos fisiológicos de frecuencia cardíaca del canino, ¿cuál es? De 60 a 130. ¿Cuánto? De 60 a 130. No. Paciente 60 es bradicárdico. Está de 80 a 120. Ahora, eso es válido para todos los perros, pero para ser un poquito más específico, las razas grandes van de 80 a 100 y las razas pequeñas de 100 a 120. Es decir, no vamos a tener... Si nosotros encontramos un perro con 120, pues podemos tenerla como normal. Pero si tenemos un San Bernardo con 120, eso es anormal. Este caso, un pastor alemán tiene 120 cardíaca, pues no quiere decir que está taquicárdico, pero su frecuencia cardíaca sí la podemos asumir de que está bien, dentro de límites, pero está aumentada, ¿sí? 80 a 120. Las pequeñas. De 100 a 120, pero en términos generales los caninos están de 80 a 120. Y no, o sea, a nadie le puedo refutar que 120 es anormal. Pero hay que ponerlo en un contexto. ¿Qué tamaño es el perro? Ahora, los únicos perros que tienen frecuencias cardíacas por debajo de 80, 60, 80 son los perros de alto performance deportivo, como los galgos. Un galgo tiene un 60 de cardíaca. Ese perro es un deportista. Pero no lo vamos a encontrar acá y difícilmente lo vamos a ver en la vida, no sé que nos vayamos a vivir o a trabajar a Europa. El pulso es débil. Las mucosas son cianóticas, craneales y caudal. ¿Será que tenemos que hacer énfasis en que es craneal y caudal o simplemente son cianóticas? What do you say? ¿Qué dice usted? Pues tienen que hacer énfasis en las dos porque de todas maneras si es un paciente y usted va a analizarlo, o sea, tiene que mirar todo. ¿Sí? Sí, pero ¿será que puede bajar un No, ni poquito? por el berraco. Estamos a 39 grados centígrados y vamos a alcanzar los 40 hoy. Así que no le bajo ese aire por nada. Si quiere acá que está haciendo calor. Si no le gusta el aire, retírese un poquito del foco. 18, está el 18 echando por la mitad y por los lados. No, pero no le va a Yo lo puse por todos lados. La vez pasada me lo subieron a 20 y pico mientras había un descanso. Hoy sí, cuando llegamos estaba a 20 y pico. Estaba en 21 No, cuando está haciendo llegamos. demasiado calor. Créame que aquí se siente calor, en este pedacito. A mí me encantaría estar sentado allá. Siéntese ya, profe. Bien, ¿cómo es que es su nombre? Julián. Si tuviéramos una cianosis caudal solamente, ¿importaría? Y no es la parte normal. Caudal. Caudal. Es decir, tenemos un perro Sí. en el cual las mucosas orales son normales, rosadas, y la mucosa peniana está cianótica. Ah, pues por eso no. ¿Eso qué nos podría indicar? O sea que la parte pues, está en la parte pues, caudal. El problema como tal. Que hay Y la mala parte, pues, circulación. craneal, pues, como está en la parte normal. caudal. Entonces, ¿a qué se debería el problema? Mala circulación. O sea que hay como una obstrucción en esa parte de la Podría caudal. ser una. ¿Obstrucción de qué? Pues del flujo, ¿cierto? ¿Y qué puede generar una obstrucción del flujo? No tiene la presión arterial. Bueno, pero Un trombo. bien, un trombo. Un trombo. Esas cosas son las que
rápidamente podemos pensar mientras le metemos el termómetro en el rabo y esperamos 40, 30 segundos y ya vamos analizando las otras cosas. Es decir, mientras quitas a vaina. Y si queremos todavía seguir pensando, lo volvemos a medir. Apenas de las 120 segundos de pensar y empezar a tocar. Pero ven, información. Ya tenemos información valiosa. Ya tenemos información que podemos correlacionar fisiológicamente. No quiere decir de que tengamos el diagnóstico, que no lo podemos tener. Lo que yo trato de decirles es correlacionar los órganos y la fisiología del paciente. Claramente la fisiología del paciente nos está mostrando una alteración de tipo cardiovascular, con una consecuencia respiratoria. No sabemos si el problema está del cardio hacia el respiratorio o del respiratorio al cardio. O puede ser renal, ¿sí? No sé. Y si fuera una persona podría estar deprimido en cualquier vaina. Bien. Entonces, nosotros tenemos que hacer un examen semiológico sistemático, ¿sí? Es decir, por sistemas. Nosotros vamos a empezar a revisar ese animal por cada uno de los sistemas. Y ese sistema cardiovascular nos dice que el paciente tiene hipertensión, cianosis, pulso femoral débil, intolerancia a la actividad física, ritmo cardíaco irregular, ruidos cardíacos apagados, soplo sistólico 2/6. Aquí ya entra la tarea. ¿Sí? Pongámosle a esta vaina el foco. ¿Qué foco? Pongámosle un foco a esa vaina. Laura, dígame. ¿Qué foco qué? No, porque sí, o sea, el foco aórtico puede ser. Lo que pasa es que sí hay que, pero es un pastor alemán. El detalle es que si fuera de foco aórtico, el perro no estaría vivo. Pongámosle foco mitral. ¿Sí? ¿Qué más le tenemos que poner a esto? Tenemos la intensidad, tenemos el foco. Tenemos que colocarlo dentro del ciclo cardíaco, ¿cierto? Y el segmento que ocupa dentro del ciclo cardíaco. ¿Sí? Entonces coloquémosle polosistólico, o coloquemos mesosistólico o telesistólico. Mesa. Coloquémosle telesistólico. ¿Qué quiere decir? Que está ubicado en la última parte de la sístole. Al decir eso, sabemos de que encontramos el S1 y el S2. ¿Sí? ¿Qué más le faltaría a eso? La intensidad es 2/6. Listo. Démoslas. Oh. Respiratorio. Tiene una disnea marcada. ¿Saben qué es una disnea? De nada, con mucho gusto. Disnea. ¿Qué es una disnea? Dime, Laura. Con lo que uno ¿Ah? llega a ¿Ah? ¿Dificultad para respirar? Disnea es el proceso, es el esfuerzo respiratorio. Tienen que, esas palabritas, tienen que ir construyendo un glosario. Porque esas palabritas que yo les estoy preguntando,
hacen parte del parcial. Estertores. Bueno, esas cosas las vamos a ver en respiratorio. Pero son unos ruidos respiratorios congruentes con líquido. Jadeo excesivo, saturación de 80 en reposo, 60 en ejercicio leve. Quiere decir que está saturando bajo. Bien. Vamos a mirar otras cosas en este paciente, pero nos vamos a centrar en el sistema que estamos viendo, que es el cardiovascular digestivo. Tiene gingivitis, dolor a la palpación epigástrica, tiene dolor a la palpación renal y vesical, pelo hirsuto, hiperpigmentación ventral y un estado corporal de 2/5, pérdida de la masa corporal de manera evidente y luxación patelar. Y el nervioso está bien. Tiene un incremento en la vascularidad de la retina. Listo. Entonces, dicho eso, la semiología es el estudio de los signos clínicos del paciente y la capacidad de realizar un estudio semiológico, un examen semiológico físico acerca o en el paciente. Y esa vaina no nos sirve de nada si nosotros no sabemos qué estamos haciendo y cómo lo relacionamos. Si yo le cojo a usted su brazo, porque usted se cayó y le está doliendo el brazo, ¿sí? Y yo le toco acá en la muñeca y usted le duele muchísimo, yo asumo de que tiene una lesión en la articulación de la muñeca, ¿cierto? Entonces yo tengo que decir, tengo que tocar, y yo escucho un... se le partió, se le fracturó el... Y yo tengo que asociar de que ese crujir, ese crepitar en la mano de ella corresponde a un proceso de fractura y que el dolor evidenciable pues, es por el trauma y que además de que hay un proceso de inflamación y todas esas cosas. Esa vaina me sirve porque yo toco y digo, le suena. Aquí no, yo tengo que empezar a correlacionar. Si usted me dice que le está doliendo el corazón, porque no, entonces le duele el pecho, ¿sí? Yo tengo que pensar en varias cosas. Y que puede ser cardíaco, y que puede ser pulmonar, o que puede ser músculo esquelético, o puede ser digestivo. ¿Cierto? ¿Digestivo por qué? ¿Ah? Por una gastritis, ¿sí? Hay un dolor, cual puede ser tan grande que le puede sentir ahí. Músculo esquelético, ¿por qué? Se le inflama una unión condroide o una unión acá entre la costilla y el esternón, y esa vaina duele muchísimo. Duele como si fuera un dolor de pecho agudo por cardio. O puede ser un paro cardíaco, un preinfarto, puede ser un dolor de eso. O, no sé, muchas veces las personas les duele el alma. Sí, a todos, bueno, ustedes están muy jóvenes, pero a uno le puede doler el alma. Bien, entonces la cosa es que tenemos que correlacionar nuestro paciente. Y aquí ya tenemos suficientes cosas para empezar a correlacionar este paciente. ¿Cierto? Ok. Entonces, diciéndole Laura. ¿Quién quiere pasar? Acerque. En la mente en otro lado. Vuelve a marcar. Puede que haya gente decente en este planeta, sobre todo en esta universidad y en esta ciudad, que por lo general no ocurre.
Sí, pero lo bueno es que está timbrado. Es que timbra, Sí, ojalá lo haya encontrado aquí en el servicio general, o algún estudiante verdaderamente honesto. Eso es muy difícil. Tan fácil es decir esto de alguien, esperemos que suene, llamo y contesto y mira, estoy acá, aquí se lo dejo. Lo que jamás vayan a decir ustedes es, yo se lo entrego, pero me da 20.000, me da 100.000. Esa vaina se llama extorsión y da cárcel. Díganle, aquí está. Es más, si le dan a dar plata, digan, si la dejan ahí encima, pues listo. Pero no sería bueno esperar nada a cambio. No es de uno. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer con ese paciente? Bueno, le voy a perdonar por ahora. Por ahora. El ejercicio para hacerlo más completo. ¿Listo? Ya. Bien, ya así, para que tengamos más elementos en el contexto y podamos hacer el ejercicio más completo ahorita, pues metámosle una vez la temática que nos falta a esta vaina. ¿Qué es el examen semiológico del sistema cardiovascular? Pues es todo el proceso que se le hace en el examen físico centrado en el órgano cardiovascular. El cardiovascular comprende el corazón y los vasos. Ahora, dentro de ese examen nosotros tenemos que analizar el primer parámetro a tener en cuenta es la edad del paciente. ¿Por qué la edad del paciente? En el sistema cardiovascular tenemos animales recién nacidos, ¿sí? Jóvenes, y tenemos adultos y tenemos adultos mayores. Las posibilidades de que nazcan con defectos genéticos o de formación en el corazón o en los vasos es alta. ¿Y en dónde lo vamos a encontrar? En animales recién nacidos. Entonces, esas enfermedades se llaman de tipo congénitas. Entonces, de animales recién nacidos a juveniles podemos encontrar enfermedades congénitas. ¿Cuáles enfermedades congénitas? Entre las más comunes tenemos defectos del conducto arterioso persistente, estenosis pulmonar y defectos septales. A eso le sumamos tetralogía de Fallot, le podemos sumar estenosis aórtica, le podemos sumar 10 más. Pero esas son las más normales. Cuando nosotros cogemos un paciente, un perrito, para vacunar, ¿tiene cuánto? 45 días, 60 días, un perrito para vacunar, es decir, 2 meses. Y lo que suele pasar es, póngalo ahí encima de la mesa, saco la vacuna, se fue. Bueno, costó lo que costó, yo no sé cuánto vale una vacuna. Y se fue. Mire que hoy en día en la medicina humana nace el peladito y de una vez se tiene que ir para pediatría para hacer el chequeo de recién nacido y a los 30 días vuelven a hacer otro chequeo recién ¿de qué? Yo no me acuerdo cómo se llama esa especialidad, pero le hacen otro examen a los 30, 60 días. Y eso es para confirmar si tiene defectos congénitos, porque obviamente las posibilidades de solucionar un problema, entre más a tiempo, mejor. Entonces nosotros a lo que quiero llegar es que nosotros no hacemos eso. Nosotros no hacemos un examen en la primera consulta, ni sabemos vendérselo, y la gente no tiene ni idea, ni le va a gustar tampoco, ni está en su cabeza, que es que tiene que pagar la consulta para que le coloquemos la vacuna. ¿Sí? ¿Usted pagaría la consulta? ¿Usted como propietario? ¿Usted la pagaría? Para que lo revisaran. No, usted va para las vacunas. Si usted tiene un perro, lo compró hace 15 o 20 días y va a empezar el proceso de vacunación. Y usted lo lleva, usted sabe de que tiene que vacunarlo. Y que usted ya ha averiguado y que la vacuna vale 30.000. Póngale 30.000 para pero encontraron el celular. ¿Sí?
aquí está que llora. ¿Qué celular es? Un iPhone. Era un iPhone. Mira que los Samsung son malos. Yo lo Profe. compré hace poquito. Yo tuve como 3 Samsung y tomé la decisión de no volver a comprar jamás un Samsung. Se recalientan, se llenan, se vuelven lentos. Uy, sí. A no ser que sea de esos dos, de las últimas generaciones. Esos de, Ella tiene el último generación. dijo un sabio filósofo chocuano. Sí, chocuano. Perder es ganar. Eso decía, dice Maturana. ¿Sabe quién es Maturana? El entrenador de la selección Colombia que nos llevó al primer mundial con Valderrama y esa gente. Perder es ganar. Se puede ganar un iPhone. ¿Quién se lo va a pagar? Dice ella. El pro. No, salario por William no alcanza para eso. Bien. ¿A dónde íbamos? La consulta, que me perdí. Si yo le digo a una persona, señora, para colocarle la vacuna, que vale 30.000 pesos, usted tiene que primero pasar por consulta, Y aparte que la vacuna le cobran vale la consulta. X plata. Póngale que 25. valga 30.000 pesos también. Póngale, barata. Barata. La persona me dice, ay, ¿cómo así? Allí me la cobran, me dan la vacuna por 25 y no me piden la consulta. Ese es el Sí. pensamiento de la gente y lo que nosotros como gremio los tenemos acostumbrados. A ser bien baratero y no cobrar por nuestro trabajo. Y no es solamente no es cobrar por el trabajo, sino es que estamos pasando por alto una revisión de Importante. enfermedades de tipo congénito. Porque esa primera revisión debería ser la más importante. Venga, revíseme si tiene paladar endoblado, si Ujú. tiene alguna enfermedad congénita de tipo cardiovascular, de pronto no tiene ni rabo de perro, ¿sí? Una atresia anal. Y eso, es que mi perro como que no hace popó, pues uno lo mira y es que no tiene por dónde. Vale 30.000 la consulta, ¿cómo así me va a cobrar por eso? Ah, No, tiene que darle más. Entonces, a lo que yo voy es que ustedes que son los que tienen que cambiar el chip de muchas cosas, tienen que hacer valer el gremio, y lo otro es que fíjense la importancia de esa primera valoración. La vacuna vale chichiculebra, eso no vale mucho. Hay vacunas más baratas, hay vacunas más caras, acostumbren a vender lo mejor, ¿sí? Vale más, pero es lo mejor, porque es que quien queda Lo mal barato no es la sale vacuna, caro. son ustedes. Y no cobren barato, porque para eso estudian, tienen que pasar semiología, y luego llegar a interno. La cuestión es que, vuelvo y repito, lo primero que hay que darnos cuenta es en animales jóvenes confirmar o descartar una enfermedad de tipo congénito, y en cardiología hay muchas, ¿sí? Que si no se curan y si no son detectadas a tiempo, el perro sigue viviendo, pero cuando ya tenga una sintomatología, a los 5, 6, 7 meses, 8 meses, ya no hay nada que hacer y el paciente se le va a morir, porque no lo hicieron a tiempo y a los 3 meses se pudo haber hecho una cirugía, solucionar el problema. Ahora, volvemos al cuento de la edad en enfermedades cardiovasculares. Listo, ya pasamos los recién nacidos, los neonatos y los juveniles. Entre el juvenil y el adulto, es decir, dentro de los 8 o 12 meses de edad hasta los 4 o 5 años de edad, el perro vive feliz del corazón. Pero depende de la predisposición genética, la predisposición racial, las enfermedades cardiovasculares empiezan a presentarse en pacientes mayores, 5, 7 años, 9 años. Lo normal que de las enfermedades adquiridas, que se llaman así, ese grupo de enfermedades que se adquieren con la edad, están más o menos en el orden general de los 7 años.
válido para gatos, válido para perros. Pero existe una predisposición genética y una predisposición racial de que esas enfermedades puedan aparecer un poco antes. Esta semana tuve un schnauzer de 3 años de edad y ya tiene una alteración de la válvula mitral. ¿Sí? No se sospechaba. Y no se sospecha, un schnauzer aparece en la enfermedad mitral a los 7 o 9 años de edad. Pero la tiene, se le comprobó. Entonces, las enfermedades adquiridas están agrupadas en enfermedades degenerativas, es decir, de degeneración muscular o valvular, enfermedades neoplásicas y otros procesos concurrentes que están asociados a la función cardíaca, como son enfermedades respiratorias, enfermedades renales o enfermedades hepáticas. ¿Sí? Una hipertensión pulmonar puede llevar a una alteración cardíaca. Una enfermedad renal lleva a una enfermedad cardíaca. Una enfermedad hepática lleva a una enfermedad cardíaca. ¿Sí? Entonces, el corazón, por ser el controlador del flujo, todo lo que altere el flujo en las presiones y en la dinámica del flujo, el corazón tiene que compensar eso y llega un momento en que cambia. ¿Sí? ¿Y por qué cambia? Porque recuerden de que el corazón lo que hace es llenar un volumen y evacuarlo con una presión. Entonces, si se aumentan los volúmenes, tiene que aumentar la cámara. Y para mover esa vaina tiene que aumentar la presión. Y para aumentar la presión tiene que aumentar la fuerza. Y para aumentar la fuerza necesita más músculo. Entonces, el corazón empieza a haber un remodelamiento que en algún momento empieza a ser notorio clínicamente esos cambios. ¿Sí? Esos procesos fisiológicos se vuelven ya patológicos. Entonces, la edad es un ítem en la semiología cardiovascular, teniendo en cuenta en qué grupo está ubicado mi paciente. En este caso tengo un paciente de 10 años, ¿sí? ¿Eran 10 años que tenía? 7 años. Entonces, enfermedades congénitas a los 7 años no va a tener, porque es menos del 1% de probabilidad que a los 7 años esté vivo un paciente de esos. Ahora, la otra condición a tener en cuenta es la raza. Y tenemos diferentes razas. En los perros tenemos un poco de razas. Pero esas razas las vamos a dividir en razas grandes y razas pequeñas. Razas grandes son razas de 20 y pico de kilos para arriba y razas pequeñas son las que se ubican por debajo de los 12 kilos. Dicho de Schnauzer para abajo, Cocker de Schnauzer, ¿sí? Bulldog francés, Pinscher chihuahueño, y este señor de la mitad es un Springer Spaniel. Perdón, no es un Springer Spaniel, Cocker es Spaniel. un Cocker. Cocker Spaniel. Cavalier King Charles. Bulldog peludo. Caballero. ¿Ah? Caballero. Cavalier King Charles. Caballero. Entonces tenemos acá 3 razas: Poodle, Poodle o caniche. ¿Sí? Eso antiguamente, hace como 20, 30 años, lo llamaba French Poodle. Y ahora le dicen French o French, o cualquier nombre de eso que diga, le ponen cualquier raza. Pero la raza es caniche, ¿sí? O Poodle. Y a su derecha tenemos un pinche chihuahueño. Esos que dan miedo. Y tenemos razas grandes. De las razas grandes tenemos el boxer, tenemos el labrador, tenemos el bulldog inglés, el pastor alemán. ¿Sí? Ahora, las enfermedades de los unos no son las mismas de los otros. ¿Sí? Las enfermedades de las razas pequeñas están predispuestas a tener enfermedades valvulares. Las de los grandes, miocárdicas, es decir, la alteración del músculo cardíaco. Por lo general tienen cardiomiopatía dilatada, pero no falta el que tenga las dos. ¿Sí? Sobre todo este pincher chihuahueño que está cruzado con Doberman, porque es un Doberman pincher. Y el Doberman, por ser Doberman, grandote de 1 metro de altura, tiene cardiomiopatía dilatada, pero por ser pincher, tiene degeneración valvular. Bien, entonces tenemos que empezar a ubicar ese paciente dentro de esa raza.
Lo otro es el sexo. ¿Sí? ¿Qué tiene que ver el sexo con la función cardiovascular? Andrea. Ok. Mira, Andrea. A ver, aquí estamos ya en quinto semestre y London Institute les da la posibilidad de estar ya en B1. Ahí dice. Que las femeninas son más susceptibles. No, los machos. Sí. Los machos son más susceptibles a ciertas enfermedades cardíacas. Las razas pequeñas. ¿Sí? En razas pequeñas tenemos la endocardiosis, la válvula mitral, y en razas grandes los machos a cardiomopatía dilatada. Los síndromes de exceso enfermo ocurren en hembras miniaturas schnauzer, y los PDA, conducto arterioso persistente, es más común en hembras que en machos. Eso dice la epidemiología, ¿sí? Eso dice la casuística, eso dicen los indicadores. No quiere decir que sea una regla al 100%, ¿sí? Pero en las grandes, en los casos, dicen que en su mayoría pertenecen a ese grupo del sexo. Entonces, en enfermedades adquiridas valvulares, es más presente en machos que en hembras. Los conductos arteriosos persistentes son más comunes en hembras que en machos. Más comunes no quiere decir que no lo existen. El peso. El peso es un indicador, ¿sí? Es un indicador de salud, ¿sí? Una cajexia me va a indicar una pérdida de músculo que puede ser por muchas razones. Una desnutrición, una enfermedad renal, una enfermedad gastroentérica, una enfermedad cardíaca, en fin. La obesidad me va a indicar también una mala alimentación, una alteración hormonal, una enfermedad cardíaca, sí, siempre y cuando esté relacionada con una hormona. Lo que tengo que saber es si ese paciente con cachexia o con obesidad está medicado, y si esa medicación es cardíaca o no es cardíaca, para saber si es de su origen o no es de su origen. Bien, aquí les voy a leer, les voy a traducir lo que dice acá. Ahora, haciendo un paréntesis, ustedes en la evaluación docente les preguntan si su profesor les hace trabajos en inglés. Y es por eso es que están estas cosas y algunas lecturas que les dejen en el transcurso del semestre. Es para llenar ese ítem, ese requisito. De que ustedes en la evaluación docente, el profesor trabaja elementos en clase en inglés, te digan, ¿sí? Yes. Yes. Listo. Bien. Una buena historia puede establecer la presencia de un problema cardíaco, ayudar a diferenciar entre un problema cardíaco y un problema respiratorio, y ayudar al monitoreo del curso de la enfermedad y la respuesta a la terapia. Entonces, ¿qué nos sirve llevar una historia clínica? Para mirar, por medio del examen físico, si tiene o no tiene un problema. Y ese problema, ¿qué sistema corresponde? ¿Cómo se llama ese problema? Y si ese problema, con el diagnóstico y con el tratamiento, está teniendo una buena evolución o la evolución que nosotros queremos y necesitamos, ¿sí? Para eso es una historia clínica, para eso es un expediente clínico. Bien, algunas preguntas acerca del problema o acerca del motivo de consulta para la construcción de esa anamnesis. ¿Qué problemas le ha notado? Le preguntamos al propietario. ¿Cuánto es la duración del problema? ¿Cuánto lleva el problema? ¿Cuál es la progresión? ¿Se ha aumentado o se ha disminuido?
ha estado expuesto a enfermedades de tipo infecciosa, ha tenido moquillo, ha tenido traqueitis, traqueobronquitis. La historia de la vacunación, medicaciones que ha tomado recientemente, si esa medicación le ha visto alguna respuesta o no le ha visto alguna respuesta, y tenemos que tener en cuenta la habilidad del propietario para dar esa medicación. Si yo pongo a mi abuelita, que todavía está viva, y le digo, abuelita, él le 3 tabletas al día al gato, y la tableta así de grande, ella intentará acordarse al menos, ¿sí? Pero no la va a poder dar. Yo tengo que mirar que el propietario tenga la capacidad, la habilidad de darle eso, el tratamiento. Lamentablemente, en cardiología, el 95-99% del tratamiento es oral y es con tabletas. Entonces, si nosotros tenemos a la abuelita, al abuelito que va a consulta con el perrito, que es su única compañía porque los hijos lo han abandonado o viven en el exterior, entonces pues yo tengo que saber cómo le puede dar eso. Porque seguramente si no responde es porque no se lo da bien. Y él no va a quedar mal después. Va a decir, yo se lo doy. ¿Cierto? ¿Un sueño? ¿Cafecito? ¿No? ¿No le gusta el cafecito? ¿No? ¿Heladito? Vea, tenemos más preguntas. ¿Sí? El paciente tiene depresión, letargo o está alerta. El paciente se cansa fácilmente al ejercicio. El paciente ha tenido síncopes o convulsiones. El propietario de pronto no sabe qué es eso. Entonces uno tiene que decirle que el síncope es que se desmaya. Simplemente le van la luz y se cayó. Mientras que las convulsiones pues es un efecto que es mucho más proactivo. Si el paciente tose, estornuda o ronca y tiene alguna dificultad para respirar. Hay que tener en cuenta otras enfermedades de tipo hormonal, como el hipotiroidismo, enfermedades renales, enfermedades respiratorias, que pueden afectar el corazón y en animales tratados de tipo cardíaco. Es decir, el corazón no existe solo. El corazón es un órgano que está comprometido y está intervenido por otros sistemas. Bueno, ¿por qué habrá tos en un paciente? Hablando de tos. La tos es un reflejo, un mecanismo reflejo, ¿cierto? Basémonos a partir de ahí. Es un mecanismo reflejo del sistema respiratorio. Lo que está buscando es eliminar un cuerpo extraño, llámese un proceso inflamatorio o ya sea cualquier tipo de proceso que agreda el sistema respiratorio, sobre todo el sistema respiratorio en las vías respiratorias altas. Hay que entender que esa tos sea de tipo respiratorio o de tipo cardíaco. Entonces, para saber eso, pues tenemos que terminar de examinar el paciente, si es de tipo respiratorio o cardíaco. Fíjense que este paciente que nosotros estamos viendo, el pastor alemán, tiene estertores. Eso quiere decir que tiene líquido en el espacio intersticial, que tiene un edema pulmonar. El edema pulmonar es una enfermedad de tipo respiratorio, ¿sí? Pero que el origen puede ser cardíaco también. Entonces, tenemos que definir eso, si la tos es de origen cardíaco o respiratorio. Y tenemos que saber si el paciente es un perro o es un gato. Porque el perro cardíaco tose, el gato cardíaco no tose. La tos en el gato está asociada a enfermedades respiratorias, mientras que en el perro están ambas. Vamos a ver, y lo vamos a ver en el examen, una prueba para saber si el perro tose y qué tanto tose, y se llama reflejo tosígeno, y es una compresión que se realiza en la tráquea cervical.
We just came from outside, but he just ran out there, peed, and came right back in. His nose is really dry. It's been dry for a while. Yeah, it's really crusty dry. Gonna settle down a little bit. Fíjense en el tiempo que lleva It's hard to breathe like con el this problema, ¿verdad? No ha terminado de toser. most of the time. It's the heavy stuff like that. He's probably 10 to 20 minutes out of every hour of every day. Even when he's sleeping, he'll come out of a deep sleep and do that for 10, 15 minutes. But to me, I don't think he's getting any sleep because he does this most of the time. So love you, Duke. Bien. Ya dijimos que es la disnea, ¿no? Entonces, la disnea o el esfuerzo respiratorio del paciente en el perro es un desbalance o es una alteración tipo respiratoria que se produce a causa del edema pulmonar por incrementos en la presión pulmonar postcapilar. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que la sangre que le está llegando al corazón, después de los pulmones, hay algo que genera un represamiento en el corazón. En el corazón se represa la sangre y la sangre que viene de los pulmones se empieza a estancar. ¿Sí? Y al estancarse se empieza a aumentar la cantidad en la vena pulmonar y la vena pulmonar pues se va llenando hasta que llega a los capilares y ahí la presión no tiene suficiente, la resistencia vascular no es tan suficiente y se produce la extravasación, que es el edema. Entonces, ¿en dónde podemos tener un corazón con mucho líquido? En enfermedades donde el corazón sea muy grande, le quepa mucha sangre, o en enfermedades en donde la sangre que sale del ventrículo se nos devuelve hacia la aurícula y se nos va llenando la aurícula. ¿Sí? Son esas dos. ¿Sí? En los gatos, la tos es una enfermedad de tipo derecha, es decir, del lado derecho del corazón. Es una falla derecha que va a llevar a una efusión pleural y que está relacionada a una hipertensión pulmonar precapilar. Si el gato le tose, ojalá sea respiratoria, porque si es cardíaca, el gato está en las últimas. Miss Barrica says that she has La disnea, She's still in the room. I'm going to talk to her right now. la parte respiratoria, en la parte pulmonar y en la parte abdominal. ¿Se cansan de escuchar el esfuerzo? Sí. Este gatico, fíjese que la respiración de él no es tan profunda, sino es más baja, más superficial. Esta es más profunda.
y es más abdominal. Y este está peor todavía. Entonces, no existe solamente un tipo de disnea. La disnea hay que categorizarla, hay que evidenciar qué tipo de disnea es. Eso lo vemos en respiratorio. Pero en este caso lo que quiero evidenciar es que la enfermedad cardíaca lleva un proceso de disnea y que la disnea está asociado a cambios de tipo respiratorio, en donde el corazón interviene. ¿Qué nos puede causar una disnea además del corazón? Una acidosis, una anemia, un desorden en el sistema nervioso central, excitación, incrementos en la altura sobre el nivel del mar, dolores, problemas en la pared torácica, y ya vienen las enfermedades cardíacas, que es una efusión pericárdica, una efusión pleural o enfermedades cardíacas primarias. Entonces, no todo está asociado solamente al respiratorio del cardíaco. Hay otras cosas que pueden generar una disnea. Entonces, no nos quedamos solamente ahí, sino tenemos que seguir explorando, o tenemos que mirar un poco más allá del sistema respiratorio y del cardiovascular. Bien, tenemos el síncope, famoso desmayo, lo que le va a pasar a la señorita cuando llegue a la casa. Pero Lo vamos a encontrar, vuelvo a marcar y podemos marcar. Esta es la vencida, póngale cuidado. Ahí el altavoz para que todos sepamos que le conteste. Guerrero. qué malas. Y no lo tendría en silencio como para rematar. Ustedes no lo han encontrado. Ya me lo han pagado. Ya lo habían apagado. Y no le contestan es porque no está sonando. Es que lo vas a escuchar en eso. Recorra sus últimos minutos y sus últimas horas. Además, yo debería estar yo de usted estaría por fuera buscando. Sí. Estaría escuchando una clase ahí. Estaría mejor dicho que me muero. Profe, una pregunta. Con respecto a lo de la disnea, un paciente puede como vivir con eso, o sea, que no sea como tan grave. Una disnea es grave. O sea, me refiero a que no se le detecte, que pues el propietario no la detecte, pero entonces el perro continúe como con su vida normal. Que no lo llegue a matar. O sea, que no en llegue a... términos, el propietario puede que no tenga la capacidad para identificar un cambio anormal en su mascota. Pero ese animal, en términos de tiempo, más pronto que tarde, va a mostrar más signos clínicos y ahí sí se va a dar cuenta. ¿Sí? A dar cuenta que el animalito no le está respirando. ¿Otro? Bien, el síncope. El síncope es el término técnico a lo que llamamos desmayo. ¿Sí? Entonces, el síncope es la pérdida de conciencia derivada de un inadecuado flujo sanguíneo cerebral. Eso es. Uno se puede desmayar por emociones, que subió la montaña rusa, o porque el corazón no le está funcionando, o porque no hay suficiente oxígeno. Entonces, las enfermedades que ocasionan eso, pues son varias, no solamente son las del corazón, pero vamos a mirar cuáles son las causas cardíacas de eso. Una disminución
del gasto cardíaco. Una bradicardia severa, una cardiomiopatía hipertrófica severa en gatos y una hipertensión pulmonar severa. Cualquier cosa severa. Entonces, todo lleva a una disminución de los flujos y del oxígeno hacia el cerebro. Ahora vamos a ver qué es un síncope, o vamos a mirar un ejemplo de síncope. El paciente siempre está normalito. Es una pérdida de conciencia abrupta. Se cayó, se desmayó, se desgonzó. Puede que pierda el sentido, puede que no lo pierda. Puede que esté corriendo el perro. Cayó. Pero recupera la conciencia. Ahora, una convulsión es el movimiento incoordinado de las patas, de las manos y de las articulaciones temporomaxilares. Eso es una convulsión. El perro que hace así como si estuviera pedaleando. Eso es una convulsión y no es un síncope. Un síncope, el perro está así, pero bueno. ¿Tiene frío? No. Yo no, porque tengo. Ah, claro, con saco. Sí. Bajo. No. Vamos. Más bajito. No, yo estaba en 18. Que se baja a 17. No se puede. No se puede. O sea, es Sí, que el estaba turbo- intentando. El turbo jet está en el mínimo. Por eso está ¿Sí? calor. ¿Tiene calor? Yo lo estaba Ahora sí, intentando ahora sí ya poner me está dando más. algo de aire. Sí, ya se escucha. Se escucha que Bien. lo susurro. El siguiente signo asociado a una enfermedad cardiovascular es la ascitis. La ascitis es la acumulación de líquido libre en la cavidad abdominal y tiene diferentes causas. Además de la cardíaca, hepática, renal o nutricional. Renal, hepática o nutricional. En serio, estaba apagado hoy, de razón que tenía calor. Pero es que estaban Profe. directamente en nosotros. Ya se me empezaron a calentar la garganta. Lo acapararon todos ustedes. ¿Ya le salieron ustedes, cierto? Sí, ya vendió para todo. Es que nosotros también pagamos. Bueno, muchachos, les voy a mostrar un ejemplo de ascitis. ¿Sí? Ese del perro obeso ahí lleno la barriga de líquido. ¿Sí? Eso es una ascitis, una acumulación de líquido libre en la cavidad abdominal. Y esa ascitis, desde el punto de vista cardiológico, está derivado de enfermedades del gusano del corazón. ¿Ustedes han escuchado esa enfermedad, cierto? Sí, Los parásitos filarias, el parásito. Sí. la hidrofilariasis. Cardiomiopatía dilatada, derecha. Defectos septales atriales, defectos septales ventriculares, efusión pericárdica restrictiva y regurgitación tricuspidea. Todo es del lado derecho del corazón o del corazón del derecho. Y eso tiene una razón. ¿Por qué se produce la ascitis? Desde el punto de vista cardiovascular. Es el mismo ejemplo del edema, pero la sangre recuerden de que al corazoncito la sangre le llega a la aurícula derecha, ¿cierto? Le llega por la vena cava.
La vena cava, ¿de dónde viene? Tiene que pasar por el hígado, ¿cierto? Entonces, al pasar acá, o al llenarse esto, al haber una cardiomopatía dilatada del lado derecho o un incremento en el volumen derecho de la aurícula o del ventrículo, pues la presión que llega acá, que es de 5 milímetros, se aumenta, ¿cierto? Ya esta presión ya no es 5, sino puede ser 10. Entonces, los volúmenes acá se empiezan a estancar. Se empieza a ver una disminución del retorno venoso, se llama esto. Entonces, existe una sobrecarga de volumen y la sobrecarga de volumen pues, va por el hígado para atrás. Cuando llega el hígado, aquí tiene que haber unos intercambios también. Y aquí están los sinusoides. Y estos sinusoides no aguantan esta presión. Y empieza a haber una extravasación del flujo. Y nos va a dar la ascitis. Entonces, la ascitis está relacionada con las enfermedades cardíacas del lado derecho, con hipertensión pulmonar. Con hipertensión pulmonar, pero esta hipertensión pulmonar, la precapilar, es decir, la que sale por la arteria pulmonar. Entonces, al incrementarse la presión acá, se genera un aumento de volumen acá, ¿sí? Y este volumen se vuelve retrógrado y se genera la ascitis. Entonces este perro flaco, barrigón, ¿sí? Lo más posible es que tenga una ascitis. Y si tiene una ascitis, hay que suponer de que tiene una enfermedad cardíaca y que esa enfermedad cardíaca es derecha. Si no tiene una enfermedad cardíaca, hay que buscar una enfermedad hepática, o hay que buscar una enfermedad renal o una enfermedad nutricional. Bien, la cianosis. ¿Qué es cianosis? El color púrpura, violeta o violáceo de las mucosas, ¿sí? Es decir, que las mucosas sean moradas. Esto lo podemos ver en la lengua, lo podemos ver en las mucosas. El gato tiene la mucosa cianótica, la lengua morada. Mejor dicho, si su gato está triste y azul, es cardíaco. Asociado comúnmente a enfermedades de tipo derecho a izquierdo y asociado a enfermedades cardíacas izquierdas o enfermedades respiratorias severas. ¿Y por qué hay cianosis? Eso se debe a la oxigenación. Tiene que ver con la oxigenación. Totalmente. Es la disminución de oxígeno en la sangre. Por eso hay cianosis. ¿Tiene frío? Hagan acá que está haciendo calor, ¿cierto? Sí. Está haciendo calor. Bien, vamos a mirar un perro con cianosis. 4.6 of age, Today is 20 April 2019. This is the papillon, Malito. papillon, male and tired, entire 6 6 years. years old. Tiene taquipnea. Painting since yesterday. 业界 anymore. 业绩啊，有点 Painting 2 days. We can't go. We 惊 come. 惊， Can 再 scale 过 up. 诶， Wanna scale up the temperature first. Checking once again. But silver, we on the silver, the 9.7, but it's due to painting. Check the hard version.
zone here, the teeth all bad. Some drop off already. Cannot be 6 years old, in now there so. No, like you drop, Huh? you drop. With the You can't voice your car, you. check the heart first.但可以爆料，但你不再来。也有心脏病啊，哈，I from the Expo, what I feel like DLG. So there's some problem with the heart. So we give the injection for the heart. And then I Expo, X-ray. Okay, that's good. Being an X-ray now. Yeah. Present case depicts cyanosis, that is a pathologic condition characterized by bluish discoloration of the oral mucosa, including the tongue. It typically occurs when the amount of oxygen bound to the mucosa is very low. Cyanosis is frequently reported in the clinical practice. A mí por el inglés. Bien, en el caso de los perros cardíacos, la mayoría de pacientes tienen pérdida de peso. Y esa pérdida de peso se debe a la citis, a la causa de anorexia y vómito por algunas medicaciones, a un desbalance electrolítico, a una disminución de la pérdida de energía por las disminuciones de pérdida de ATP, factores de necrosis tumoral y enteropatías perdedoras de proteínas. Entonces, y tenemos otro elemento que es la paresis. ¿Saben qué es paresis? Paresis es la pérdida de movilidad de un miembro, ¿sí? Es decir, que no puede moverlo. Si son los dos miembros, es paraparesia, es decir, está inválido. Entonces, en los gatos existe la posibilidad de que las enfermedades cardiovasculares produzcan una paresis. Puede ser bilateral, puede ser unilateral. ¿Y es derivado a qué? Derivado de una cardiomopatía hipertrófica que genera coágulos. Esos coágulos pueden viajar por la aorta y se localizan en algún segmento de la aorta. Principalmente en gatos se localiza en la bifurcación de las ilíacas y genera un tromboembolismo aórtico, que es muy común en gatos. Este gato, me acuerdo que le parece. Hizo como un pollo. No tenía reflejos de los miembros posteriores, no podía moverlos.
Eso es una parésis y si leen un poquito de tromboembolismo aórtico van a entender eso. Bien. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? ¿Están entendiendo las cosas? El último video que usted puso también se vuelve continente. Al no tener. Es difícil. ¿Sí? Es difícil porque es que la incontinencia está relacionada a una pérdida de función del pudendo y es otra rama. El pudendo viene de otra rama diferente. Pero si el trombo está más arriba de la ilíaca, sí. ¿Cierto? ¿Tiene frío? Debería estar viviendo en Groenlandia. Yo no tengo frío. No pienso ¿en serio? ¿Tienen preguntas hasta acá? ¿Ninguna? Bien. Eso es, en términos generales, la teoría del sistema cardiovascular. A esto toca sumarle sí o sí todo el componente fisiológico que tenían de tarea hoy, lo que tienen que saber para examinar el paciente. Fíjense de que no es fácil saber si es izquierdo, si es derecho, si es auricular, si es ventricular, si es venoso pulmonar, arterial pulmonar. Ahora ya nos metieron tromboembolismo, es decir, ya lo mandaron para la aorta. Tenemos que examinar de que si ese gato tiene un miembro con edema, ¿sí? Y los pulpejos están edematizados, están cianóticos, pues puede ser una enfermedad cardíaca. ¿Sí? Eso como carajo lo voy a relacionar. Yo tengo que correlacionarlos con la fisiología y tengo que entender el paciente en el examen físico, todo lo que estoy viendo, tocando, palpando y auscultando con el funcionamiento normal del paciente para saber qué está anormal. Y eso anormal hay que ponerle nombre. ¿Sí? Y para eso estamos acá, para ponerle nombre del tratamiento. Bien. Vamos a apagar ese. No, ustedes hacen, yo llevo 20 años acá en mi clase. Y hasta hace muy poco, 1 o 2 años, la mayoría de salones tienen aire. Estos salones tienen aire. Nos tocaba a punta de ventilador. El calor inmamable. Inmamable. Todavía hay algunos que no tienen. Y además de eso no los podía apagar porque es que, pues obviamente el calor era muy berraco y el sonido de 3 o 4 ventiladores no de los más viejos que podían haber sonaba mucho. Y una clase se volvía agotadora para todos. Así que, pues con el calor, el ruido. De pronto ustedes lo ven como una desventaja tener que venir a chupar frío. No, pero, la verdad no. Pero créanme que sí, mejor tener aire y ponerse un saquito a estar chupando. Uy, sí. Ahora, si no les gusta, pues háganla como ellos, lejos. Bien, ¿preguntas? ¿Preguntas? ¿Ninguna? Bien. Parcial dentro de 8 días. Incluye todo lo que hemos visto y lo que hemos dejado. Para tener otra nota y poder profundizar un poco más en el tema, se van a organizar por grupos de 4 y van a presentar un caso semiológico del sistema cardiovascular. Entonces lo van a inventar, lo van a buscar, lo van a traer, todo, como lo quieran bajar de internet. El caso es que ustedes sepan presentarlo y sepan sustentarlo. Y sepan que estén diciendo, o sea, lo que están diciendo, saben qué es lo que están hablando. Entender lo que sí. Tienen que incluir todo eso. Obviamente tienen que incluir una reseña, tienen que incluir un motivo de consulta, tiene que haber una anamnesis elaborada, ¿sí? Es decir, ¿es para el mismo martes? Para el mismo día de clase. Hacemos eso y el mismo día de clase, y hacemos el parcial al final. O sea, que tengamos algunas dudas, pues las clarifiquemos y quedemos listos para el parcial.
parcial de... ¿Cuántas nosotros preguntas? No, por lo general son 2 preguntas. Ay, profe. Se puede demorar 8 días contestando. ¿Listo? Igual que la Entonces, revisión. resto de clase, vaya, preparen el caso, pacientes, lo que quieran. Si tienen dudas, se las aclaro ya. Eso le iba a preguntar. O sea, podemos ir a No, investigar y si no, algo. dudas de las que teníamos para clase Ah, de hoy. Las otras sí voy a estar un rato acá. ¿Qué hora es? 3:41. Hasta temprano. No sé qué más tarde. Sí, voy a estar acá hasta antes de las 5. Los acompaño en biblioteca si quieren. Vamos con el celular.